Buenos días, maestra. Para comenzar este tema, estaría hablando primero sobre una figura jurídica muy importante. Aunque esta parece algo antigua, nos enseña mucho sobre qué es el compromiso y la confianza. Esta es la sociedad de nombre colectivo. Para poder entenderlo un poco mejor, voy a dar un ejemplo. Imagínate esto. Un grupo de amigos quiere abrir un tipo de negocio en específico, pero este grupo no quiere ocultar su nombre o quiénes son en una marca social o comercial. Al contrario, estos amigos ponen sus propios apellidos en el nombre de la sociedad. Un ejemplo, ponen García López, aparte de Incompañía. Explicaré más eso después. Cuando hacen eso, no nace solo una empresa, nace un pacto donde su nombre, prestigio y hasta sus propios bienes personales son comprometidos en sí. Ahora, ya que di ejemplo, voy a dar un concepto más general sobre esto. A ver, este tipo de sociedad de nombre colectivo es un tipo de sociedad mercantil donde los socios no solo exponen subsidiaria, solidaria e ilimitadamente sobre las obligaciones sociales de esta sociedad. Es decir, primero responde la sociedad, pero si hay un problema, los propios socios ponen su cara y patrimonio para hacerse responsables. Ahora, hablaré de sus características. La primera sería que, que el nombre siempre debe contener el nombre de uno o varios socios y seguido de la palabra y compañía. Pero esto solo se pone si no alcanza el nombre de todos. Como he dicho antes, bueno, la segunda sería, a ver, la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad es ilimitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí son responsables, muy responsables. Y ya llegando a la tercera, sería que en esta sociedad lo más importante es la confianza. Porque en esta no importa tanto cuánto aportas, sino quién eres y qué tan responsable estás. Bueno, y la última sería que la administración está a cargo de los propios socios, ya que están muy involucrados. Bueno, ahora estaría hablando sobre algunos fundamentos de esto. Este tipo de sociedad pertenece a un grupo de sociedades mercantilistas. Puede ser regulada y está inscrita en el registro público de comercio. Pero si no quiere inscribirse, se llama irregular. Pero esto puede traer varios problemas legales y no es recomendable. Bueno, y ahora estaría hablando sobre más sus fundamentos legales. Esta está regulada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, abarcando el artículo 25 al artículo 50, donde nos establecen sus bases, constitución, administración y disolución de esta misma. ¿Dónde está sacando esta información? Bueno, y ahora hablaré sobre el último, su alcance jurídico. Aunque no es muy usada hoy este tipo de sociedad en el día de hoy en día, es muy usada por familiares o empresas más personales donde la confianza de estas personas son más importantes que el dinero mismo que pone esto, ya que este representa un compromiso más fuerte al no solo invertir dinero, sino también su nombre o cómo lo ve la gente, ya que tiene directamente su nombre. Y nos ayuda a recordar que en el derecho mercantil no solo importa el capital social, sino su propio nombre y orgullo, que es algo muy importante y no se nota mucho hoy en día. A ver, ahora voy a dar una conclusión un poquito más breve sobre el tema. Este tipo de sociedad nos muestra que el derecho no, no solo regula dinero o contratos, sino también a veces se encarga de regular valores muy importantes como confianza y lealtad. Cosas que no son muy vistas en el día de hoy, pero son muy importantes. Así que la próxima vez que lo veamos, un tipo de sociedad, veamos que no solo está en juego el producto, sino el nombre de las personas que forman parte de esta sociedad. Muchas gracias por escuchar. Bueno, para continuar con el tema que estaba hablando, hoy quiero hablar sobre la sociedad en comandita simple.
pero no voy a hablar sobre una forma muy complicada, sino un ejemplo más sencillo que el anterior. Imagínate lo siguiente. Imagínate que yo quiero crear un negocio con un tipo de amigo, así que yo me encargo de poner el dinero, pero no quiero meterme en ningún problema legal ni en administrar esta sociedad. En este tipo de caso, mi amigo también, él quiere manejar el negocio y está dispuesto a asumir las responsabilidades y responder también legalmente sobre este tipo de socio. Este tipo de combinación sobre alguien arriesgando su capital y alguien que quiere ir más profundo sobre esta sociedad y administrarlo directamente se conoce como una sociedad en comandita simple. Ahora, voy a dar un ejemplo. Básicamente, este tipo de sociedad mercantil se forma por dos tipos de socios, que son los comanditados, que administran y responden de manera limitada y solidariamente, y los comanditarios, que solo arriesgan su dinero, el que han metido a este tipo de organización, no están metidos en sí en la organización de esa sociedad. Ahora, con este concepto en sí, hablar de sus características. Una de estas es que estos tipos de socios están separados entre sí y hay una gran diferencia entre estos. No se mantiene una relación cercana entre estos. Otra de estas sería que el nombre de esa sociedad, cuando se pone el nombre, se debe que llevar el nombre de uno o más socios, más el nombre de la compañía. Es igual que la anterior sociedad que vimos. Bueno, y la tercera sería que los comanditarios no pueden invertir en la gestión de esta sociedad, porque al hacerlo se convierten automáticamente en comanditados, es decir, que se convierten en las personas que también administran este tipo de sociedad. Bueno, ahora voy a hablar de su clasificación. Esa sociedad se considera más una sociedad mixta, porque combina varios elementos que serían de los comanditarios y los capitalistas, que serían los comanditarios. Así que no tiene una... No es muy regulada, pero también debe que estar inscrita en el Servicio Público de Comercio, si no también genera problemas legales. Ahora, hablar sobre fundamentos legales. Este tipo de sociedad se puede ver entre el artículo 51 a 57, donde se detallan sus reglas más básicas. Yendo para más su alcance jurídico, es que este tipo de sociedad equilibra tanto riesgos como responsabilidades, porque solo algunos socios tienen una limitada responsabilidad, mientras otros tienen toda la responsabilidad completa, ya que unos nada más participan con dinero y no aportan en temas de administración. Esa sociedad es un tipo de sociedad simple, la verdad, por, porque no se arriesgan en sí algunos tipos, sino nada más es invertir dinero y estas inversiones van aumentando de manera pasiva. Pero es bueno porque este tipo de sociedad, las personas no necesitan arriesgarse tanto para ingresar, pueden nada más meter una ingresión monetaria y pueden ver cómo de manera pasiva estos tipos de ingresos aumentan. A ver, para dar un ejemplo más concreto para que se cuente de esa sociedad, imagínate que uno de los socios, bueno, tantos comunitarios como mayoritarios, lo que se diferencian entre ellos es, imagínate esto, uno es quien conduce el coche, es el que es responsable, está conduciendo, cualquier acción legal le caerá en él, cualquier cosa que pase. Y otro es solo el que, imagínate, que nada más aporta gasolina para este coche, para que avance. Al final, si pasa algo, no se da responsabilidad de él, será responsabilidad del propio conductor. Bueno, creo que esto se explica un poco más y terminar para ese tema y hablar sobre los siguientes tipos de sociedad. A ver, para continuar ese tema, hoy les estaré hablando de una sociedad que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, porque se usa bastante en México, la verdad, que sería la sociedad de responsabilidad limitada, más conocida como... Para continuar el tema, explicamos esto más fácilmente. Imagínate que unos amigos y yo queremos poner un negocio de ropa. Cada quien pone una parte de dinero, pero no queremos ser responsables
sobre nuestras casas y carros. Es decir, no queremos poner en riesgo nuestro patrimonio. Así que solo queremos ser responsables de lo que aportamos en sí, en el momento. Pues este tipo de protección es la que nos da este tipo de sociedad. A ver, entienden un concepto. Ese tipo de sociedad es sociedad mercantil en la cual los socios no responden más de sus aportaciones. Es decir, no se arriesgan tanto. Un ejemplo, velo. A ver, yo aporto 20,000 pesos, pero para lleva un problema que pierdo todo mi dinero. Aparte de ese dinero, yo no seré más responsable. Es decir, si hay algún otro problema que lleva a crear más dinero o que la bancarrota de esa sociedad, yo no soy responsable. A ver, en este tipo de sociedad, su capital se divide en partes sociales y no en acciones en sí. Y su número de socios puede llegar de 2 a 50. A 2 es para iniciarlo, es decir, que necesitamos como mínimo 2 personas. Y el 50 es el máximo, es decir, que tiene un límite. El nombre de estos socios en esta tipo de sociedad siempre se verá seguido sobre la abreviatura que dije anteriormente, la de SRL. A ver, su administración se encarga uno o más gerentes. Estos mismos gerentes tienen la característica que pueden ser tanto socios y también no pueden ser, no necesariamente tienen que ser socios. Y lo más importante de esta sociedad, como había mencionado, es que no ponen en riesgo su patrimonio, más allá de sus aportaciones personales. A ver, y estas se clasifican de naturaleza más mixta. Es decir, que no son tan mixtas como las anteriores, pero sí es muy mixta. Porque combina la importancia de la persona y el capital que se invierte, sin poner en riesgos a los inversores. Y esa también es regulada en el Servicio Público de Comercio. Y también puede ser irregular, pero esto conlleva muchos problemas. Unos fundamentos legales es que esta sociedad generalmente no bueno, siempre se regula por la ley general del artículo 58, artículo 89. Y también en esos artículos se establecen sobre más las reglas generales sobre cómo se constituye, los derechos de esos socios y su difusión, mayormente derechos de los socios. A ver, su alcance jurídico de es bastante usado, ya que prácticamente para pequeños socios es lo mejor que puede haber, ya que este tipo de sociedad solo se limita a lo que aportan los socios, aumentando la participación colectiva, sin invertir en los patrimonios personales de los inversores externos. Esta sociedad sirve mucho cuando una sociedad pequeña quiere comenzar a crecer, ya que al no ser los socios no ser responsables aparte de lo que invierten, están más predispuestos a invertir en este tipo de sociedad sin ponerse en riesgos. Así que la sociedad es muy importante para el día de hoy y por antes sería muy importante para el futuro. Para continuar con el tema de las sociedades, hablaremos sobre la sociedad anónima. Seguramente han escuchado ustedes sobre este tipo de sociedad, porque es una de las figuras más comunes en el mundo empresarial actual. Para ver un ejemplo más sencillo, definimos lo siguiente. Junto con varias personas, queríamos crear una empresa grande, con una fábrica o una cadena de tiendas, pero ninguno de nosotros quiere arriesgar nuestro patrimonio personal, pero estamos dispuestos a arriesgar el dinero que invertimos en esta sociedad. Para este tipo de contrato es muy importante en esa sociedad, ya que nos da una seguridad y flexibilidad muy buena. Ya que esa sociedad anónima es una sociedad en la que el capital está dividido en acciones y los socios solo son responsables hasta el monto de estas acciones que ellos inviertan. Es decir, que solo su valor depende de estas acciones que hayan suscrito ellos mismos. Aquí en esta sociedad ya no es importante la responsabilidad de los socios, sino el capital que estos socios aportan. Unas características principales que podemos ver de esta sociedad es que requiere un mínimo de 2 socios para constituirse, pero no tiene un máximo como la anterior que vimos, que se tiene un límite de 50. A ver, su capital social se representa en acciones
que pueden transmitirse como... son relativamente fáciles de transmitir. Hay una gran diferencia con otros tipos de sociedades que son más fáciles. Y en esta los socios tienen responsabilidad limitada. Es decir, que solo responden a el valor de sus acciones. Dependiendo del valor de sus acciones, es el valor que estos socios tengan en la sociedad. A ver, también esta está cargado de un concepto de administración o una persona. Además, debo que comentar con un comisario que se encargue de vigilar la legalidad de estos actos, ya que esta responsabilidad llega a un nivel más grande en sí. Otra cosa es que su nombre lleva las siguientes abreviaturas. O si su capital es variable, de llevar las abreviaturas de... A ver, en cuanto a su clasificación, podemos ver que la sociedad anónima es un tipo de sociedad mercantil de tipo capitalista, ya que en esta lo más relevante no es quiénes son los socios, sino cuánto están dispuestos a invertir estos, es decir, cuánto capital estos aportan a la sociedad. Además, esta puede ser regulada cuando está escrita en el registro público de comercio, o puede ser irregular si no está registrada en esta. Lo que ya habíamos dicho que trae consecuencias graves. A ver, su fundamento legal se encuentra en la Ley de Sociedades Mercantiles del artículo 87 al artículo 206, donde en este se detallan todos los conceptos y aspectos como su constitución, sus funciones, sus asambleas, órganos sociales y también sus disoluciones y varias cosas más. A ver, a cuanto a su alcance jurídico que esta puede lograr, esta tipo de sociedad te permite llegar a facilitar la entrada de inversionistas mediante acciones. Es decir, que es muy útil para empresas que ya tienen una gran escala, ya que protege a los socios limitando su responsabilidad y también tiene un marco legal muy detallado, que genera mucha confianza a los inversionistas y a terceros que desean invertir en sociedad. Es una sociedad más usada para empresas grandes. A ver, para seguir con el tema, hablaremos sobre la sociedad de comandita por acciones. Esta sociedad podemos entenderla mejor pensando en esto. A ver, en una empresa donde algunos socios quieren tener socios total sobre la administración y están dispuestos a poner todo su patrimonio, mientras que otros solo quieren invertir un dinero, pero en cambio reciben acciones que representan su aportación. Este tipo de combinación lo que caracteriza a la sociedad, ya que esa sociedad esa se encarga más de regular a dos socios, que serían los comanditados, que tienen responsabilidad limitada, subsidiaria e ilimitada y se encargan de la administración, y los comanditarios, que en su caso participan mediante acciones y su responsabilidad solo se limita al pago de estas mismas acciones, solo pagan sus acciones, es lo único que son responsables en sí. A ver, para continuar con el tema de sus características, hablaremos sobre cuáles son sus características principales. A ver, esta sociedad es más mixta, ya que se encarga de combinar el aspecto más personalista de los comanditados como el carácter más capitalista de los comanditarios, llevando un balance más, y no yéndose de un lado ni de otro. Es un balance muy balanceado. A ver, otra cosa es que el capital de esta sociedad se divide en acciones, lo que lo acerca mucho y la verdad lo hace parecer bastante a la sociedad anónima, ya que es bastante parecido. A ver, esta sociedad requiere dos tipos de socios para iniciarse, que el primero sería el comanditario y el otro sería el comanditado. Otra característica sería que el nombre de este tipo de sociedad debe llevar el de uno o más socios, seguido por la palabra de... Bueno, a ver, en cuanto al tema de su clasificación, esta es una sociedad mercantil, mixta, ya que esta se encarga de combinar elementos personales y elementos de capital, ya que esta también puede ser regulada si se inscribe en el registro público de comercio, o puede ser irregular, como todas las demás que hemos visto. Si no, bueno, esto sí no cumple el trámite de inscribirse. A ver, el fundamento legal de este tipo de sociedad se encuentra en la Ley General de Sociedades Mercantiles, del artículo 207 al 211, que se encargan de regular
cómo se constituyen, quiénes son sus socios, cómo funciona, cómo se disuelve y otros aspectos más específicos. En cuanto a su alcance jurídico, esta sociedad es una de las sociedades, es importante pero no es muy usada. No es muy efectiva en la práctica en sí mismo, ya que puede traer varios problemas. Pero es interesante, ya que desde un punto de vista más jurídico, le permite a los comunitarios tener flexibilidad de invertir a través de acciones y tener más dinero aparte de su aportación, mientras sus comunitados llegan a un compromiso total y también se encargan de la gestión, también los ponen su patrimonio. La verdad no es muy usada, pero sirve de algo. Bueno, a ver, siguiendo con el tema de las sociedades, ahorita les hablaré sobre sociedad cooperativa. Este tipo de sociedad es muy especial, ya que a diferencia de otras sociedades que hemos visto anteriormente en los anteriores videos, donde su importancia suele estar más en su capital o la responsabilidad de estos socios, en la sociedad cooperativa lo que realmente importa es la colaboración entre personas comunes con un fin común. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate lo siguiente, un grupo de campesinos decide unirse para vender productos directamente, sin un tipo intermediario. Ellos hacen su propia cosa. Otro ejemplo, un grupo de trabajadores decide crear su propio taller. En estos tipos de casos, no se busca tanto la ganancia individual, sino el beneficio que obtendrán trabajando juntos y llevando a un acuerdo. A ver, siguiendo con este tipo de sociedad, que serían las sociedades cooperativas, esta es más una organización de personas que se asocian de forma voluntaria con intereses y principios comunes. Esto se hace para satisfacer necesidades económicas, sociales, culturales, a través de una propiedad común. Y esto es más democrático en sí, ya que unas características principales es que esta sociedad se forma como un mínimo de 5 socios, a diferencia de otras que piden 2 como mínimo. A ver, su función es que funciona bajo principios de igualdad, es decir, que cada socio tiene derecho a voto, sin importar el nivel de sus aportaciones. Y algo muy importante es que su capital se entrega por las aportaciones de los socios, pero sus utilidades se reparten de acuerdo a su participación en el trabajo, en el consumo o en otras funciones como inversiones, contaduría, cualquier cosa. Depende cuánto hayan trabajado. También su dimensión social debe ir acompañada de las palabras sociedad cooperativa o de las abreviaturas de. En cuanto yendo al tema de cómo se clasifican, la sociedad cooperativa puede ser clasificada como de consumo, porque lo que se refiere a esto es que esa sociedad busca que las personas se unan para adquirir bienes o servicios más baratos o producir cuando los socios trabajan juntos. Es decir, que busca una relación más personal entre los socios. Al fundamento legal de este tipo de sociedad se encuentra en la Ley de Sociedades Cooperativas, así como el artículo 25 de la Constitución. Este artículo reconoce la importancia de sectores sociales de la economía. Respecto al alcance jurídico que tiene esta sociedad, podemos ver que la sociedad cooperativa tiene un papel clave en la economía solidaria, ya que promueve la ayuda mutua, el reparto justo de beneficios y la participación democrática. Esto es más un modelo que busca equilibrar la actividad económica como la justicia social, llegando a un momento en que se fomenta más, ¿cómo se puede decir? Se fomenta más que las personas se organicen para mejorar sus condiciones de vida. No intenta no depender únicamente de grandes empresas o capitales externos. Pero el tema de esta sociedad es que se hace normalmente de familias, porque se debe que llevar a una debe que haber una confianza muy muy importante entre las personas. Si no hay confianza no se puede hacer esa sociedad. También se hace, por eso digo que se hace por familias. Bueno, llegando a la última sociedad, hablaremos sobre la sociedad por acciones simplificada, más conocida como SAS. A ver, esa sociedad fue creada con el objetivo de apoyar a los emprendedores pequeños empresarios. Es lo que más especializa esta sociedad. Es decir, esta busca ayudar a las personas que quieren formalizar su negocio de forma rápida, sencilla, sin pocos requisitos y sin arriesgar su capital.
Imagínate lo siguiente para poder entenderlo. A ver, yo quiero empezar un negocio de emprendimiento, pero no tengo un socio que me pueda ayudar y tampoco quiero gastar dinero en trámites o algo. Pero gracias a esta sociedad puedo construir mi empresa yo solo, de manera digital y sin ninguna necesidad de pagar grandes costos. Es decir, es muy barato. Esa sociedad puede, puede crearse con un solo socio, es decir, que no necesita ayuda de nadie más. Yo lo puedo crear solo. Y también la responsabilidad de esa sociedad está solo limitada al monto de acciones que invirtió este socio. Es decir, que si el negocio falla, lo único que estoy arriesgando es el dinero que invertí y no el patrimonio personal. En cuanto a las características de sociedad, diré las siguientes. La primera característica, como mencioné anteriormente, es que ésta puede constituirse por uno o varios socios. Esto es muy importante ya que es una de las únicas sociedades que nada más necesita un socio para crearse. Es decir, que nada más una persona puede crearlo. Otra característica importante sería que el capital social de esta sociedad está dividida en acciones. En este apartado es igual que una sociedad anónima. A ver, otra cosa sería que es muy importante la sociedad, y no sino decir lo más importante, más diría que lo más importante yo. A ver, es que esta sociedad se puede crear de manera electrónica o a través de una secretaria económica. Pero la verdad ambas opciones son correctas, no hay ningún problema en crear electrónica a través de la secretaría. Esto es muy importante y más, luego voy a explicar un poco mejor. A ver, y por último, su última característica sería que los socios responden únicamente hasta el monto de sus acciones, es decir, que no son responsables más allá de lo que aportan. En cuanto a cómo se clasifica, esta se clasifica como una sociedad mercantil de capital, porque lo importante no es la personalidad del socio, sino el capital que aporta. Además, esta sociedad se considera una sociedad moderna y flexible, como he dicho anteriormente, ya que está más hecho para la modernidad actual, tanto en redes sociales, emprendimientos en redes sociales o marcas sociales. Todo lo que quiere ver con redes sociales está hecho esa sociedad. Y se está pensada más para negocios emergentes o proyectos de emprendimiento. Si quieres comenzar algo, por ejemplo, quieres vender un pastel en línea, este tipo de sociedad es la que vas a usar. En cuanto a su fundamentación legal, esta se encuentra en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Específicamente se pueden ver de los apartados 260 al 277, que esos apartados se establecen cosas como cómo se constituye, cuáles son sus reglas y los requisitos para su funcionamiento. Respecto al alcance jurídico que esa sociedad, esta es una sociedad, la verdad, representa un avance muy importante porque permite a pequeños emprendedores tener seguridad jurídica sin necesidad de que socios ni de trámites complicados. Esta sociedad se centra más en la facilidad que le da a los socios y también puede comenzarse como una sociedad fácil, pero puede llegar a un punto donde sí pueda ser muy remunerada. Y eso sería todo. Para finalizar, quiero muchas gracias por haber escuchado esta exposición y espero que se hayan entendido todos los temas, se pueda usar para el estudio y también puede usarse como repaso para cualquier examen o lo que sea luego. Muchas gracias por escuchar y adiós.